El millonario nunca tocó a su esposa hasta que la mendiga negra reveló un secreto esa noche. La tormenta rugía como una bestia desatada, tamborileando con furia sobre los ventanales de la imponente mansión Mendoza. Eduardo miraba la lluvia caer, sus ojos fríos como hielo, clavados en un punto invisible. Habían pasado años desde aquel día en que firmó el contrato con Isabela Santos. Matrimonio de conveniencia, le dijeron. Un trato de negocios para salvar a una familia en ruinas. Pero nadie imaginó que detrás de esa fachada se escondía un mundo mucho más oscuro y aterrador. Isabela, con su piel pálida y ojos llenos de desconfianza, cruzaba la sala sin dirigirle una sola palabra. Entre ellos solo habitaba el silencio tenso de dos extraños obligados a compartir techo. Esa noche, sin embargo, algo rondaba el aire, algo que ni la lluvia ni el viento podían borrar. El reloj dio la medianoche, cuando un golpe en la puerta sorprendió a todos. Eduardo apretó la mandíbula, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. La mendiga negra, la misteriosa vecina, a la que pocos se atrevían a llamar por su nombre, apareció en el umbral, vestida con harapos oscuros, sus ojos brillando con secretos que quemaban. «Vengo a contarles la verdad», dijo con voz áspera. La temperatura en la habitación bajó varios grados, como si sus palabras trajeran consigo un frío mortal. Isabela se encogió. Un temblor sacudió sus manos. Eduardo sintió un nudo insoportable en la garganta. Su mundo, tan cuidadosamente construido, estaba a punto de desmoronarse. La mendiga negra reveló lo imposible, que el matrimonio no era un simple acuerdo financiero, sino que llevaba raíces mucho más profundas y peligrosas. Un secreto que Isabela había guardado como una daga clavada en el pecho. Su motivación no era solo salvar a su familia. Un viejo pacto sellado en sombras, amenazas veladas, y un nombre que ni Eduardo quería escuchar en voz alta. La tensión explotó en la casa. Fue como si la tormenta dentro de Eduardo se desatara con fuerza brutal. La noche gritaba con furia, reflejando los golpes que el pasado le daba en la cara. Isabela, desesperada, finalmente se acercó, temblando pero decidida, y entonces sus labios chocaron. Un beso robado, cargado de rabia, miedo y un millón de emociones reprimidas que estallaron de golpe. Pero ese momento fugaz de pasión se rompió cuando el teléfono sonó con una llamada que heló hasta el último hueso en la mansión Mendoza. El ex socio traicionero de Eduardo, un hombre que había jurado destruirlo, reaparecía con noticias que olían a ruina y venganza. Isabela sintió que el mundo se le caía encima, y Eduardo vio cómo la confianza que empezaba a florecer se evaporaba, arrasada por las tormentas del pasado y la traición. Los murmullos en los pasillos eran crueles. Los ojos de los sirvientes brillaban con mezcla de curiosidad y condena. ¿No era que eso era solo un contrato frío?, decían. ¿Qué se traen estos dos entre manos? La mansión, esa noche, se convirtió en un campo de batalla de emociones tan violentas que parecía a punto de venirse abajo. Pero en medio del caos asomaba un destello frágil, una esperanza escondida tras las grietas del dolor. La posibilidad de que, si se atrevían a mirar más allá de los secretos, podrían encontrar algo real, algo que mereciera la pena pelear. ¿Podrán Eduardo e Isabela romper esas cadenas invisibles? ¿O sus propios miedos los arrastrarán para siempre a la oscuridad? El reloj avanza, la tormenta arrecia, y la pregunta todavía arde. ¿Hasta dónde puede llegar un amor nacido entre sombras y mentiras? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante.
Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La llamada rompió el frágil momento como un cristal estallando en 1000 pedazos. Eduardo miró el teléfono. Una sombra de terror cruzó su rostro. ¿Qué podría querer ese hombre? La risa cruel de su exsocio resonó en su mente, una eco de un pasado que preferiría olvidar. La tensión se palpaba en el aire, más densa que la tormenta afuera. Isabela, desorientada, miraba a Eduardo con ojos llenos de preguntas. ¿Quién es?, balbuceó, su voz entrecortada por el miedo. Eduardo no pudo responder. Era como si la oscuridad del pasado se arrastrara hacia ellos, preparándose para devorar lo poco que habían construido. En un instante, todo cambió. El sonido del timbre se hizo más intenso, casi como un grito. La mendiga negra observaba desde la esquina, sus ojos llenos de un conocimiento que no compartía. Ella sabía más de lo que dejaba entrever. Su mirada era un caleidoscopio de secretos enterrados. «Contéstalo», gritó Isabela, la ansiedad surgiendo en cada palabra. Sabiendo que lo que venía era inevitable, Eduardo levantó el teléfono y con una respiración temblorosa, descuelga. Su voz temblaba mientras decía, «¿Qué quieres?». La risa al otro lado de la línea era escalofriante. «Ah, Eduardo, parece que no has entendido bien las reglas del juego. Has estado viviendo en un castillo de cartas construidas sobre mentiras». La mente de Eduardo se paralizó cuando el hombre reveló un nombre que Eduardo había enterrado tanto tiempo atrás. Su mundo se tambaleó, como si el suelo bajo sus pies se abriera. «Lo que no sabes», continuó el hombre, «es que Isabela no es quien dice ser. Ella es la hija del hombre que te traicionó». Las palabras se deslizaron, frías y venenosas. Eduardo se sintió como si una ola de hielo lo golpeara. Miró a Isabela. Su expresión era de desprecio y horror. «¿Es cierto?», preguntó, la voz casi un susurro. Isabela se encogió. Sus ojos se agrandaron como platos. «No, no puede ser», balbuceó ella, la desesperación marcando su tono. Pero Eduardo ya no sabía en quién confiar. Su mente giraba. Cada recuerdo se reescribía con esta nueva información. Cada momento compartido ahora teñido de una traición que nunca vio venir. La mendiga negra sonrió, su expresión oscura como la tormenta afuera. «Los secretos duelen, ¿verdad?», murmuró. Y Eduardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. El hombre que traicionaste no murió en la ruina, simplemente esperó pacientemente su momento. Una explosión de ruidos interrumpió sus pensamientos. Un rayo iluminó la habitación y un estruendo retumbó, como si el mismo cielo estuviera confirmando la devastación que se desataba. El miedo llenó cada rincón de la mansión cuando el exsocio se atrevió a insinuar que la traición no solo era del pasado, sino que tenía planes más oscuros para el presente. Eduardo retrocedió, su mente ahora un torbellino de horror y confusión. ¿Qué había hecho? La noche se volvió más oscura. Cada sombra parecía burlarse de él. La tensión creció, una cuerda tirante lista para romperse. El dolor de la traición, el amor aplastado y el peso de un secreto que ni siquiera podía comprender lo consumía. Las palabras de la mendiga negra resonaron en sus oídos. A veces el amor florece en el caos, pero a veces la oscuridad se lo traga todo.
Y mientras miraba a Isabela, incapaz de discernir si el amor o el odio dominarían, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Podrían construir algo entre ruinas y secretos? ¿O estaban destinados a perderse en la tormenta de la verdad? La habitación se quedó en silencio tras la última revelación. Eduardo miraba a Isabela, buscando en sus ojos una respuesta que apenas sabía si existía. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de él, una tempestad aún más destructiva se desataba. «No puede ser», murmuró Isabela entre lágrimas. Su voz, ahora un hilo tembloroso, reflejaba su miedo. «No soy la hija de nadie que te haya traicionado». El eco de las palabras del ex-socio resonaba en la mente de Eduardo como un tambor de guerra. Se sentía atrapado, como un ratón en una trampa, pero en ese instante, de caos, una luz fulgurante iluminó la habitación. Un rayo cruzó el cielo, seguido de un estruendo que hizo vibrar las paredes. El ruido fue tan intenso que Eduardo y Isabela se sobresaltaron, mirando hacia la ventana. Y fue en ese preciso momento que la puerta de la mansión se abrió de golpe, dejando entrar el viento helado y una figura tambaleante, cubierta de lluvia y barro. Era el hombre más temido por Eduardo, su ex-socio. Pero a su lado iba otra persona que dejó a todos boquiabiertos, su madre Teresa, con una mirada decidida y desafiante. «Eduardo, déjame explicarte», gritó ella, sin importarle el revuelo que había causado. Sus ojos, llenos de fuego, se posaron sobre Isabela, que retrocedió, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «No es como crees, ella no es tu enemiga». El corazón de Eduardo se detuvo. La confusión se mezcló con el horror mientras sus ojos se hallaban fijos en su madre. «¿Qué estás diciendo, madre? ¿Qué tiene que ver ella contigo?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la rabia. Teresa avanzó, ignorando el tumulto alrededor. «Isabela es mucho más que tú y yo. Ella es la clave para salir de este horror que hemos estado viviendo». Isabela se enfrentó a Teresa, su confusión transformándose rápidamente en ira. «¿Yo soy la clave? ¿De qué estás hablando?». Teresa inhaló hondo, «Porque tu madre estuvo involucrada en un antiguo pacto que ambos fuimos arrastrados a cumplir. Lo que creías que era una verdad, Eduardo, es solo una parte de una historia llena de mentiras». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía creer lo que escuchaba. Se giró hacia Isabela, buscando desmentir su desconfianza. «¿Es verdad? ¿Tu madre?». «No», interrumpió Isabela, casi gritando. «No sé de qué está hablando. Yo solo...». Entonces, de repente, algo oscuro y pesado se deslizó. Dentro de la sala, como un gas venenoso, la mendiga negra, aún en la esquina oscura, sonreía, sabiendo más de lo que reveló. El pasado nunca muere y los secretos siempre resurgen. La tensión se cortó como un hilo. ¿Cómo podía todo esto estar pasando? Cada palabra se sentía como clavos en su corazón. En un instante, los recuerdos de una infancia tranquila se mezclaron con las sombras de traición. «Mamá, basta», gritó Eduardo, incapaz de soportar más. Pero Teresa continuó, sus palabras fluyendo como un torrente. «La traición que te dolió no fue tu culpa, Eduardo, ni la de Isabela. Ambos estamos atrapados en esta danza de sombras, porque alguien necesita pagar un precio». «¿Un precio?», preguntó Isabela, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía ante sus ojos. «¿Por qué estás aquí?». Justo cuando la respuesta parecía estar al borde de sus labios,
Una explosión de luces iluminó el cielo, y los gritos de los sirvientes se mezclaron con el trueno. El perro de la resina comenzó a aullar, llenando el ambiente de un terror inexplicable. «Nunca debiste haberte casado con ella», gritó su madre. Y esas palabras explosivas llenaron la habitación con un eco que parecía rasgarlo todo. Isabela se quedó paralizada, mirándolos a ambos con un terror palpable. Y en ese mismo instante, Eduardo comprendió. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Todo el tiempo habían estado danzando alrededor de secretos que no estaban dispuestos a reconocer. Un giro inesperado había cortado la narrativa en la que pensaban vivir. «Si ninguno de nosotros sabe la verdad, ¿cuál es nuestro lugar aquí?», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Con cada rayo que iluminaba la habitación, la pregunta sosegada se cernía sobre todos. ¿Podrían encontrar la respuesta en medio del caos y la confusión? ¿O el precio a pagar por desenterrar esos secretos sería demasiado alto? La habitación se quedó en silencio tras la última revelación. Eduardo miraba a Isabela, buscando en sus ojos una respuesta que apenas sabía si existía. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de él, una tempestad aún más destructiva se desataba. «No puede ser», murmuró Isabela, entre lágrimas. Su voz, ahora un hilo tembloroso, reflejaba su miedo. «No soy la hija de nadie que te haya traicionado». El eco de las palabras del ex socio resonaba en la mente de Eduardo como un tambor de guerra. Se sentía atrapado, como un ratón en una trampa. Pero en ese instante de caos, la luz de un rayo iluminó la habitación. Un estruendo rompió el aire, y en el instante siguiente, el sonido de la puerta destellando e incluso expulsando algunos muebles de su camino, inundó el espacio. La figura más temida de todas, su ex socio Marco, irrumpió en la casa cual espectro oscuro, llevando su propio caos consigo. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue la figura que acompañaba a Marco, su hermana, Laura, radiante como un sol en medio de la tormenta. Laura, con una sonrisa perturbadora, se plantó frente a Eduardo e Isabela. «No debiste haberla traído aquí», dijo, y su voz poseía una autoridad que hizo eco en la habitación. Teresa, la madre de Eduardo, se quedó paralizada, sus ojos llenos de incredulidad. «Laura, tú», pudo pronunciar finalmente, pero las palabras se congelaron en su garganta. La mirada de Laura era una mezcla de desafío y rencor. «Tú no sabes nada de esto», exclamó apuntando a su madre. «Eres igual que él», y con el él se refería a Marco, que la observaba con desprecio. Ambos pensaron que podrían jugar con fuerzas que no comprenden. La tensión palpable en la sala se convirtió en una tormenta interna. Marco se acercó a Isabela, pero no para amenazarla, sino para susurrar. «Ella es la clave, Eduardo. Todo gira en torno a su madre. Lo que no sabes sobre ella cambiará todo». Las palabras resonaron como un trueno, destrozando las líneas que hasta ese momento parecían claras. Isabela contemplaba a Laura, buscando respuestas en su rostro, pero lo único que veía eran secretos y más secretos. «Laura, ¿qué quieres decir?», inquirió Isabela, su voz una mezcla de desafío y confusión. La risa oscura de Marco interrumpió el ambiente. «Ah, mi querida, estás en un juego mucho más grande de lo que creías. Y tú, Eduardo, tendrás que decidir de qué lado estás». Eduardo sentía su corazón golpeando con fuerza. La revelación de que su madre y su hermana estaban envueltas en mentiras más profundas que una simple traición le abría los ojos a una realidad aterradora. «Basta», gritó Eduardo, y su voz resonó. La habitación tembló bajo el peso de los secretos. Fue entonces que un sonido ensordecedor rompió el aire.
Las ventanas estallaron. El viento arremetía con una fuerza terrible, arrastrando trozos de glas por el suelo. Todos retrocedieron, pero Eduardo no podía apartar la mirada de Laura. «Dime qué estás escondiendo», exigió, aunque el miedo en su voz era palpable. Laura dejó escapar una carcajada fría. «Lo que escondo no se puede decir con palabras. Está en la sangre, en un pacto que sellamos hace tiempo». Y sus palabras dejaron una sombra de inquietud en el aire. La habitación pareció contraerse, cada persona sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué pacto? ¿Cuál es este precio que tenemos que pagar?», preguntó Isabela, desesperada, cada palabra un daño que atravesaba el aire tenso. Entonces, como si las palabras de Laura fueran un gatillo, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Alguien más había llegado. Todos se giraron hacia la puerta. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver cómo la puerta se abría lentamente. La luz de la tormenta iluminó una figura con un rostro familiar. Aitana, su antigua novia, de pie empapada de lluvia, con ojos cargados de secretos que estaban a punto de desatar otro cataclismo. «Lo siento», gritó Aitana, antes de tambalearse y caer. La escena se congeló como un cuadro, todos los ojos fijos en la desesperación que emanaba de ella. La habitación se llenó de murmullos de incredulidad y temor. ¿Qué más podría estar escondido? ¿Qué verdad, que todas estas vidas estaban entrelazadas por un hilo oscuro, se revelaría en este caos? La tormenta afuera era solo un eco del tormento que se desataba dentro de la mansión. Todos, ahora con el corazón en la garganta, se dieron cuenta de que en medio de los secretos había un nuevo nivel de traiciones y conexiones que cambiarían sus vidas para siempre. Cada susurro, cada rayo, desde el cielo, parecían advertirles que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para descubrir la verdad que pusiera fin a este horror? La habitación permanecía en silencio, tenso como un tirante en un arco. Eduardo apenas podía procesar la belleza y la confusión que traía Aitana consigo. Con cada paso que ella daba, las sombras en el espacio parecían moverse, retándose entre sí con la tormenta que seguía arremetiendo afuera. «Lo siento», repitió Aitana, pero sus palabras sonaron a ecos de un pasado que nunca se había ido. La mirada de Eduardo solo se llenó de más preguntas, y el nudo en su pecho se hizo más intenso. Teresa, aún en estado de shock, observaba como si su mundo se desmoronara. «¿Cómo llegaste aquí?», exigió Eduardo, su voz un hilo tenso. Aitana dejó caer su mirada al suelo, y un escalofrío recorrió la sala. Porque hay algo que deben saber. «Algo que he guardado», balbuceó, su voz temblando. Isabela no podía dejar de temblar. «¿Qué es? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz un susurro lleno de miedo. La atmósfera se volvió pesada, como si estuvieran a punto de enfrentarse a una tormenta mucho más oscura que la que rugía en el exterior. «Es sobre el pacto, el que se mencionó antes», Aitana empezó, cada palabra atinando en los corazones de los que la rodeaban. «Lo que tú pensabas que era una casualidad, Eduardo, es mucho más profundo. Todos estamos conectados por algo mucho más oscuro». Los murmullos llenaron la habitación mientras todos intercambiaban miradas. Laura, la hermana de Eduardo, se cruzó de brazos. «¿A qué te refieres?». «¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros?», preguntó, pero su tono era una mezcla de desafiante y temerosa. Aitana se acercó más, casi como si quisiera que nadie más escuchara. «¿Tu padre, Eduardo? Su negocio, su final estaba marcado por la traición.
Pero no fue solo un pacto de traición. Es más como un ciclo. Y yo soy parte de eso. La revelación impactó como un trueno, y el viento aulló al instante, como si el universo estuviera de acuerdo. Eduardo sintió que el suelo se movía. «Eres parte de esto. ¿Cómo puedes serlo?», vociferó, sintiendo que el aire se le escapaba. Pero Aitana tomó una respiración profunda. «Porque yo soy la hermana de Isabela. Nací de la misma madre». Las palabras flotaron en el aire como una bomba de tiempo a punto de estallar. Eduardo se quedó boquiabierto, incapaz de procesar la verdad que le llovía sobre él. La conexión que sentía con Isabela, su matrimonio, todo lo que habían construido, todo se desmoronaba. Los rostros de todos se volvieron hacia Isabela, que retrocedía, choqueada por la revelación. «No puede ser», murmuró, sus ojos llenos de incredulidad. «No, no soy tu hermana». «Esto no puede ser verdad», gritó, su voz quebrándose mientras la tormenta al exterior aumentaba en intensidad. «Lo es», respondió Aitana, su mirada intensa. «La verdad es que nuestra madre siempre nos mantuvo apartadas por miedo. Miedo de que este ciclo de sangre nunca terminara. Mi nombre nunca debió ser ocultado. Yo estaba en el camino cuando tu padre, pero no sabía que ustedes estaban involucrados». El aire se volvió denso. Cada palabra cortaba el silencio. La noticia provocó murmullos entre los presentes. Eduardo miró a su madre, buscando respuestas, y la tensión creció. «¿Es cierto, mamá?». Su voz temblorosa revelaba su angustia. ¿Por qué no había escuchado nada de esto antes? Teresa, entre lágrimas, finalmente habló. «Lo sabía, pero intenté protegerlas. No quería que esta oscuridad arruinara sus vidas. Pero el pasado nunca se queda enterrado». «Entonces la traición de mi padre», Eduardo exclamó, el horror inyectándose en sus venas. «Red de engaños». La tormenta parecía reflejar el caos en el interior de la mansión. Nuevos pactos y viejas traiciones pesaban en el aire, y Eduardo sintió que el filo de la tragedia lo invitaba a dejarse caer. Si todo esto era un juego, ¿cuál es el precio que debemos pagar ahora?, preguntó, su voz temblorosa como si temiera la respuesta. Mientras el rayo iluminaba la habitación, un silencio helado descendió. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. En ese momento, Eduardo comprendió que su mundo nunca volvería a ser el mismo. La pregunta ahora resonaba en sus corazones. ¿Podrían desafiar un destino ya trazado? ¿O estaban destinados a pagar el precio de un pasado que nunca lograron entender? La habitación permanecía en silencio, tenso como un tirante en un arco. Eduardo apenas podía procesar la belleza y la confusión que traía Aitana consigo. Con cada paso que ella daba, las sombras en el espacio parecían moverse, retándose entre sí con la tormenta que seguía arremetiendo afuera. «Lo siento», repitió Aitana, pero sus palabras sonaron a ecos de un pasado que nunca se había ido. La mirada de Eduardo solo se llenó de más preguntas, y el nudo en su pecho se hizo más intenso. Teresa, aún en estado de shock, observaba como si su mundo se desmoronara. «¿Cómo llegaste aquí?», exigió Eduardo, su voz un hilo tenso. Aitana dejó caer su mirada al suelo, y un escalofrío recorrió la sala. Porque hay algo que deben saber. Algo que he guardado», balbució, su voz temblando. Isabela no podía dejar de temblar. «¿Qué es? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz un susurro lleno de miedo. La atmósfera se volvió pesada, como si estuvieran a punto de enfrentarse a una tormenta mucho más oscura que la que rugía en el exterior. «Es sobre el pacto, el que se mencionó antes».
Aitana empezó, cada palabra atinando en los corazones de los que la rodeaban. Lo que tú pensabas que era una casualidad, Eduardo, es mucho más profundo. Todos estamos conectados por algo mucho más oscuro. Los murmullos llenaron la habitación, mientras todos intercambiaban miradas. Laura, la hermana de Eduardo, se cruzó de brazos. ¿A qué te refieres? ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros?, preguntó, pero su tono era una mezcla de desafiante y temerosa. Aitana se acercó más, casi como si quisiera que nadie más escuchara. Tu padre, Eduardo, su negocio, su final estaba marcado por la traición. Pero no fue solo un pacto de traición. Es más como un ciclo. Y yo soy parte de eso. La revelación impactó como un trueno, y el viento aulló al instante, como si el universo estuviera de acuerdo. Eduardo sintió que el suelo se movía. «Eres parte de esto. ¿Cómo puedes serlo?», vociferó, sintiendo que el aire se le escapaba. Pero Aitana tomó una respiración profunda. «Porque yo soy la hermana de Isabela. Nací de la misma madre». Las palabras flotaron en el aire como una bomba de tiempo a punto de estallar. Eduardo se quedó boquiabierto, incapaz de procesar la verdad que le llovía sobre él. La conexión que sentía con Isabela, su matrimonio, todo lo que habían construido, todo se desmoronaba. Los rostros de todos se volvieron hacia Isabela, que retrocedía, choqueada por la revelación. «No puede ser», murmuró, sus ojos llenos de incredulidad. «No, no soy tu hermana, esto no puede ser verdad», gritó, su voz quebrándose mientras la tormenta al exterior aumentaba en intensidad. «Lo es», respondió Aitana, su mirada intensa. «La verdad es que nuestra madre siempre nos mantuvo apartadas por miedo de que este ciclo de sangre nunca terminara. Mi nombre nunca debió ser ocultado. Yo estaba en el camino cuando tu padre, pero no. Sabía que ustedes estaban involucrados». El aire se volvió denso, cada palabra cortaba el silencio. La noticia provocó murmullos entre los presentes. Eduardo miró a su madre, buscando respuestas, y la tensión creció. «¿Es cierto, mamá?». Su voz temblorosa revelaba su angustia. ¿Por qué no había escuchado nada de esto antes? Teresa, entre lágrimas, finalmente habló. «Lo sabía, pero intenté protegerlas. No quería que esta oscuridad arruinara sus vidas. Pero el pasado nunca se queda enterrado». «Entonces la traición de mi padre», Eduardo exclamó, el horror inyectándose en sus venas. «Toda esta red de engaños». La tormenta parecía reflejar el caos en el interior de la mansión. Nuevos pactos y viejas traiciones pesaban en el aire, y Eduardo sintió que el filo de la tragedia lo invitaba a dejarse caer. «Si todo esto era un juego, ¿cuál es el precio que debemos pagar ahora?», preguntó, su voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Mientras el rayo iluminaba la habitación, un silencio helado descendió. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. En ese momento, Eduardo comprendió que su mundo nunca volvería a ser el mismo. La pregunta ahora resonaba en sus corazones. ¿Podrían desafiar un destino ya trazado? ¿O estaban destinados a pagar el precio de un pasado que nunca lograron entender? De repente, un estruendo estalló. La puerta principal apareció desfigurada por la fuerza de un viento poderoso. Y una figura entró a la casa. Estaba cubierta de barro y viento. Un hombre alto y de mirada oscura. La habitación se quedó helada. Era Marco, el ex socio de Eduardo. Pero a su lado, como si de un inesperado aliado se tratara, venía una mujer que nadie había visto en años. Era la madre de Eduardo, pero no como la recordaba. Su cabello estaba canoso, su mirada perdida, y su piel parecía anciana y desgastada. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Eduardo, avanzando lentamente hacia ellos, su corazón golpeando como un tambor. Pero antes de que pudiera reaccionar, Marco habló,
su voz llena de burla y peligro. La pregunta, Eduardo, debería ser, ¿por qué estamos todos aquí? La historia es más oscura de lo que crees. Este ciclo, esta traición, involucra más que tu padre, y más que nosotros. Involucra a ella, dijo, señalando a la mujer junto a él, cuya identidad era por lo menos un eco lejano en la memoria de Eduardo. Voy a contarles toda la verdad, pero deben estar preparados, dijo la madre, con una voz quebrada, pero decidida. La sala estaba en suspenso, todos conmocionados ante la llegada de una figura que traía con ella una revelación que cambiaría todo. ¿Qué otro secreto oculto se alineaba con ellos? ¿Estaba dispuesto Eduardo a escuchar lo que su madre tenía que decir? ¿O era demasiado tarde para desentrañar una historia llena de sombras? La tormenta seguía rugiendo afuera como un presagio de lo que estaba por venir. La habitación permanecía en silencio, tenso como un tirante en un arco. Eduardo apenas podía procesar la belleza y la confusión que traía Aitana consigo. Con cada paso que ella daba, las sombras en el espacio parecían moverse, retándose entre sí con la tormenta que seguía arremetiendo afuera. «Lo siento», repitió Aitana, pero sus palabras sonaron a ecos de un pasado que nunca se había ido. La mirada de Eduardo solo se llenó de más preguntas, y el nudo en su pecho se hizo más intenso. Teresa, aún en estado de shock, observaba como si su mundo se desmoronara. «¿Cómo llegaste aquí?», exigió Eduardo, su voz un hilo tenso. Aitana dejó caer su mirada al suelo, y un escalofrío de temblar. «¿Qué es? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz un susurro lleno de miedo. La atmósfera se volvió pesada, como si estuvieran a punto de enfrentarse a una tormenta mucho más oscura que la que rugía en el exterior. «Es sobre el pacto, el que se mencionó antes». Aitana empezó, cada palabra atinando en los corazones de los que la rodeaban. «Lo que tú pensabas que era una casualidad, Eduardo, es mucho más profundo. Todos estamos conectados por algo mucho más oscuro». Los murmullos llenaron la habitación mientras todos intercambiaban miradas. Laura, la hermana de Eduardo, se cruzó de brazos. «¿A qué te refieres? ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros?», preguntó, pero su tono era una mezcla de desafiante y temerosa. Aitana se acercó más, casi como si quisiera que nadie más escuchara. «Tu padre, Eduardo, su negocio, su final estaba marcado por la traición, pero no fue solo un pacto de traición. Es más como un ciclo, y yo soy parte de eso». La revelación impactó como un trueno, y el viento aulló al instante, como si el universo estuviera de acuerdo. Eduardo sintió que el suelo se movía. «Eres parte de esto. ¿Cómo puedes serlo?», vociferó, sintiendo que el aire se le escapaba. Pero Aitana tomó una respiración profunda. «Porque yo soy la hermana de Isabela. Nací de la misma madre». Las palabras flotaron en el aire como una bomba de tiempo a punto de estallar. Eduardo se quedó boquiabierto, incapaz de procesar la verdad que le llovía sobre él. La conexión que sentía con Isabela, su matrimonio, todo lo que habían construido, todo se desmoronaba. Los rostros de todos se volvieron hacia Isabela, que retrocedía, choqueada por la revelación. «No puede ser», murmuró, sus ojos llenos de incredulidad. «No, no soy tu hermana». «Esto no puede ser verdad», gritó, su voz quebrándose, mientras la tormenta al exterior aumentaba en intensidad. «Lo es», respondió Aitana, su mirada intensa. «La verdad es que nuestra madre siempre nos mantuvo apartadas por miedo. Miedo de que este ciclo de sangre nunca terminara. Mi nombre nunca debió ser ocultado. Yo estaba en el camino cuando tu padre, pero no sabía que ustedes estaban involucrados». El aire se volvió denso. Cada palabra cortaba el silencio. La noticia provocó murmullos entre los presentes. Eduardo miró a su madre, buscando respuestas, y la tensión creció. «¿Es cierto, mamá?»,
Su voz temblorosa revelaba su angustia. ¿Por qué no había escuchado nada de esto antes? Teresa, entre lágrimas, finalmente habló. Lo sabía, pero intenté protegerlas. No quería que esta oscuridad arruinara sus vidas. Pero el pasado nunca se queda enterrado. Entonces la traición de mi padre, Eduardo exclamó, el horror inyectándose en sus venas. Toda esta red de engaños, la tormenta parecía reflejar el caos en el interior de la mansión. Nuevos pactos y viejas traiciones pesaban en el aire, y Eduardo sintió que el filo de la tragedia lo invitaba a dejarse caer. Si todo esto era un juego, ¿cuál es el precio que debemos pagar ahora?, preguntó, su voz temblorosa como si temiera la respuesta. Mientras el rayo iluminaba la habitación, un silencio helado descendió. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. En ese momento, Eduardo comprendió que su mundo nunca volvería a ser el mismo. La pregunta ahora resonaba en sus corazones. ¿Podrían desafiar un destino ya trazado o estaban destinados a pagar el precio de un pasado que nunca lograron entender? De repente, un estruendo estalló. La puerta principal apareció desfigurada por la fuerza de un viento poderoso, y una figura entró a la casa. Estaba cubierta de barro y viento. Un hombre, alto y de mirada oscura. La habitación se quedó helada. Era Marco, el ex socio de Eduardo. Pero a su lado, como si de un inesperado aliado se tratara, venía una mujer que nadie había visto en años. Era la madre de Eduardo, pero no como la recordaba. Su cabello estaba canoso, su mirada perdida, y su piel parecía anciana y desgastada. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Eduardo, avanzando lentamente hacia ellos, su corazón golpeando como un tambor. Pero antes de que pudiera reaccionar, Marco habló, su voz llena de burla y peligro. La pregunta, Eduardo, debería ser, ¿por qué estamos todos aquí? La historia es más oscura de lo que crees. Este ciclo, esta traición, involucra más que tu padre y más que nosotros. Involucra a ella, dijo señalando a la mujer junto a él, cuya identidad era por lo menos un eco lejano en la memoria de Eduardo. Voy a contarles toda la verdad, pero deben estar preparados, dijo la madre, con una voz quebrada, pero decidida. La sala estaba en suspenso, todos conmocionados ante la llegada de una figura que traía con ella una revelación que cambiaría todo. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hay de mi padre? ¿Sobre la traición?», preguntó, su voz más baja. «Esto no es solo sobre él, esto es sobre el legado que dejó atrás. Hay cosas que se han escondido durante años, secretos que atentan contra nuestras vidas». Su madre empezó a explicar, pero antes de terminar, el aire se cortó bruscamente. Un fuerte trueno resonó y las luces parpadearon, antes de apagarse por completo. La oscuridad invadió la mansión, creando un ambiente de pánico e incertidumbre. Los murmullos se transformaron en gritos mientras todos buscaban refugio. Aitán se echó hacia adelante. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir». Su grito se alzó por encima del caos. Pero justo cuando parecía que podrían escapar, un estruendo más fuerte que el trueno sacudió la casa. La puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Las sombras danzaban en las paredes, mientras Eduardo intentaba mantener la calma. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Provenía de afuera. Alguien estaba siendo arrastrado. La tensión se volvió insoportable. «¡Mamá!», gritó Laura, corriendo hacia la puerta. «Déjame salir», pero la puerta no se movió. Eduardo miró a su madre, cuyo rostro palideció. «¿Qué está pasando?», preguntó la angustia en su voz. Justo en ese instante, un rumor comenzó a crecer, como un eco de una verdad devastadora.
Marco se acercó a Aitana. Tú sabes más de lo que aparentas, ¿verdad? ¿Eres tú la que mantiene los secretos de nuestro pasado vivo? La habitación quedó helada. Todos se dieron cuenta de que Aitana no era solo otro peón en este juego. No, Aitana gritó, su rostro llenándose de terror. No soy parte de esto. No sé de qué hablas. Pero Marco se acercó más, su mirada afilada como un cuchillo. ¿Qué pasaría si dijera que eres quien debe resolver todo esto? Que este ciclo no acaba contigo, sino que tú eres el comienzo de todo. La revelación fue como un balazo. Aitana se tambaleó, con lágrimas en los ojos. El resto miraba paralizado. Todo lo que pensaban que sabían se desmoronaba. Eduardo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz quebrándose. Marco sonrió, pero no había alegría, solo una fría satisfacción. Las decisiones que hicieron tus padres, cada pacto, cada traición, todo tiene un sentido. Y tú, Aitana, eres la clave, dijo mientras otro estruendo retumbaba en el exterior. Aitana miró a Eduardo, buscando respuestas en sus ojos, pero la confusión en su rostro se reflejaba en el de todos. Eduardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. No sabía si iba a poder soportarlo. Las relaciones se tambaleaban, los secretos florecían. Estaba atrapado en una trama que no podía detener. Todo lo que creía, todo lo que amaba, ahora parecía un espejismo. Justo cuando las tensiones alcanzaron su punto más crítico, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cerca. ¡Ayuda!, clamaba una voz distorsionada entre la tormenta. Todos en la habitación se congelaron, sintiendo que un nuevo horror estaba a punto de desatarse. Un nuevo secreto se deslizaba entre ellos como una sombra oscura. ¿Quién estaba afuera? ¿Qué conexión tenía con todo esto? Y lo más importante, ¿quién realmente era Aitana en todo este enredado juego? La habitación permanecía en silencio, tenso como un tirante en un arco. Eduardo apenas podía procesar la belleza y la confusión que traía Aitana consigo. Con cada paso que ella daba, las sombras en el espacio parecían moverse, retándose entre sí con la tormenta que seguía arremetiendo afuera. Lo siento, repitió Aitana, pero sus palabras sonaron a ecos de un pasado que nunca se había ido. La mirada de Eduardo solo se llenó de más preguntas, y el nudo en su pecho se hizo más intenso. Teresa, aún en estado de shock, observaba como si su mundo se desmoronara. ¿Cómo llegaste aquí?, exigió Eduardo, su voz un hilo tenso. Aitana dejó caer su mirada al suelo, y un escalofrío recorrió la sala. «Porque hay algo que deben saber. Algo que he guardado», balbuceó, su voz temblando. Isabela no podía dejar de temblar. «¿Qué es? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz un susurro lleno de miedo. La atmósfera se volvió pesada, como si estuvieran a punto de enfrentarse a una tormenta mucho más oscura que la que rugía en el exterior. «Es sobre el pacto, el que se mencionó antes», Aitana empezó, cada palabra atinando en los corazones de los que la rodeaban. «Lo que tú pensabas que era una casualidad, Eduardo, es mucho más profundo. Todos estamos conectados por algo mucho más oscuro». Los murmullos llenaron la habitación mientras todos intercambiaban miradas. Laura, la hermana de Eduardo, se cruzó de brazos. «¿A qué te refieres? ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros?», preguntó, pero su tono era una mezcla de desafiante y temerosa. Aitana se acercó más, casi como si quisiera que nadie más escuchara. «Tu padre, Eduardo. Su negocio. Su final estaba marcado por la traición. Pero no fue solo un pacto de traición. Es más como un ciclo. Y yo soy parte de eso». La revelación impactó como un trueno, y el viento aulló al instante,
como si el universo estuviera de acuerdo. Eduardo sintió que el suelo se movía. «Eres parte de esto. ¿Cómo puedes serlo?», vociferó, sintiendo que el aire se le escapaba. Pero Aitana tomó una respiración profunda. «Porque hice una revelación. Y yo soy parte de eso. Porque puedo parecerte que eres parte de eso. Lo que estás planteando ahora están creando condiciones en calles seguras. Pero una depresión es imposible calentarla, porque de seres. Y será una decisión contingente. Pero todos estamos conectados. Yo soy la hermana de Isabela. Nací de la misma madre». Las palabras flotaron en el aire como una bomba de tiempo a punto de estallar. Eduardo se quedó boquiabierto, incapaz de procesar la verdad que le llovía sobre él. La conexión que sentía con Isabela, su matrimonio, todo lo que habían construido, todo se desmoronaba. Los rostros de todos se volvieron hacia Isabela, que retrocedía, choqueada por la revelación. «No puede ser», murmuró, sus ojos llenos de incredulidad. «No, no soy tu hermana. Esto no puede ser verdad», gritó, su voz quebrándose, mientras la tormenta al exterior aumentaba en intensidad. «Lo es», respondió Aitana, su mirada intensa. «La verdad es que nuestra madre siempre nos mantuvo apartadas por miedo. Miedo de que este ciclo de sangre nunca terminara. Mi nombre nunca debió ser ocultado. Yo estaba en el camino cuando tu padre, pero no sabía que ustedes estaban involucrados». El aire se volvió denso. Cada palabra cortaba el silencio. La noticia provocó murmullos entre los presentes. Eduardo miró a su madre, buscando respuestas, y la tensión creció. «¿Es cierto, mamá?». Su voz temblorosa revelaba su angustia. ¿Por qué no había escuchado nada de esto antes? Teresa, entre lágrimas, finalmente habló. «Lo sabía, pero intenté protegerlas. No quería que esta oscuridad arruinara sus vidas. Pero el pasado nunca se queda enterrado». «Entonces la traición de mi padre», Eduardo exclamó, el horror inyectándose en sus venas. «Toda esta red de engaños». La tormenta parecía reflejar el caos en el interior de la mansión. Nuevos pactos y viejas traiciones pesaban en el aire, y Eduardo sintió que el filo de la tragedia lo invitaba a dejarse caer. «Si todo esto era un juego, ¿cuál es el precio que debemos pagar ahora?», preguntó, su voz temblorosa como si temiera la respuesta. Mientras el rayo iluminaba la habitación, un silencio helado descendió. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. En ese momento, Eduardo comprendió que su mundo nunca volvería a ser el mismo. La pregunta ahora resonaba en sus corazones. ¿Podrían desafiar un destino ya trazado? ¿O estaban destinados a pagar el precio de un pasado que nunca lograron entender? De repente, un estruendo estalló. La puerta principal apareció desfigurada por la fuerza de un viento poderoso, y una figura entró a la casa. Estaba cubierta de barro y viento. Un hombre, alto y de mirada oscura. La habitación se quedó helada. Era Marco, el ex socio de Eduardo. Pero a su lado, como si de un inesperado aliado se tratara, venía una mujer que nadie había visto en años. Era la madre de Eduardo, pero no como la recordaba. Su cabello estaba canoso, su mirada perdida, y su piel parecía anciana y desgastada. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Eduardo, avanzando lentamente hacia ellos, su corazón golpeando como un tambor. Pero antes de que pudiera reaccionar, Marco habló, su voz llena de burla y peligro. «La pregunta, Eduardo, debería ser, ¿por qué estamos todos aquí? La historia es más oscura de lo que crees. Este ciclo, esta traición, involucra más que tu padre.
y más que nosotros. Involucra a ella, dijo, señalando a la mujer junto a él, cuya identidad era por lo menos un eco lejano en la memoria de Eduardo. Voy a contarles toda la verdad, pero deben estar preparados, dijo la madre, con una voz quebrada pero decidida. La sala estaba en suspenso, todos conmocionados ante la llegada de una figura que traía con ella una revelación que cambiaría todo. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hay de mi padre? ¿Sobre la traición?», preguntó, su voz más baja. «Esto no es solo sobre él. Esto es sobre el legado que dejó atrás. Hay cosas que se han escondido durante años, secretos que atentan contra nuestras vidas». Su madre empezó a explicar, pero antes de terminar, el aire se cortó bruscamente. Un fuerte trueno resonó y las luces parpadearon, antes de apagarse por completo. La oscuridad invadió la mansión, creando un ambiente de pánico e incertidumbre. Los murmullos se transformaron en gritos, mientras todos buscaban refugio. Aitana se echó hacia adelante. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir». Su grito se alzó por encima del caos, pero justo cuando parecía que podrían escapar, un estruendo más fuerte que el trueno sacudió la casa. La puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Las sombras danzaban en las paredes, mientras Eduardo intentaba mantener la calma. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Provenía de afuera. Alguien estaba siendo arrastrado. La tensión se volvió insoportable. «¡Mamá!», gritó Laura, corriendo hacia la puerta. «¡Oh!», pero la puerta no se movió. Eduardo miró a su madre, cuyo rostro palideció. «¿Qué está pasando?», preguntó la angustia en su voz. Justo en ese instante, un rumor comenzó a crecer, como un eco de una verdad devastadora. Marco se acercó a Aitana. «Tú sabes más de lo que aparentas, ¿verdad? ¿Eres tú la que mantiene los secretos de nuestro pasado vivo?». La habitación quedó helada. Todos se dieron cuenta de que Aitana no era solo otro peón en este juego. «¡No!», Aitana gritó, su rostro llenándose de terror. «No soy parte de esto. No sé de qué hablas». Pero Marco se acercó más, su mirada afilada como un cuchillo. «¿Qué pasaría si dijera que eres quien debe resolver todo esto? Que este ciclo no acaba contigo, sino que tú eres el comienzo de todo». La revelación fue como un balazo. Aitana se tambaleó, con lágrimas en los ojos. El resto miraba paralizado. Todo lo que pensaban que sabían se desmoronaba. Eduardo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz quebrándose. Marco sonrió, pero no había alegría, solo una fría satisfacción. «Las decisiones que hicieron tus padres, cada pacto, cada traición, todo tiene un sentido. Y tú, Aitana, eres la clave», dijo mientras otro estruendo retumbaba en el exterior. Aitana miró a Eduardo, buscando respuestas en sus ojos, pero la confusión en su rostro se reflejaba en el de todos. Eduardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. No sabía si iba a poder soportarlo. Las relaciones se tambaleaban, los secretos florecían. ¿Estaba atrapado en una trama que no podía detener? Todo lo que creía, todo lo que amaba, ahora parecía un espejismo. Justo cuando las tensiones alcanzaron su punto más crítico, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cerca. «¡Ayuda!», clamaba una voz distorsionada entre la tormenta. Todos en la habitación se congelaron, sintiendo que un nuevo horror estaba a punto de desatarse. Aitana, de repente, se volvió pálida como un fantasma. «No, no puede ser», respiró. Su voz se ahogaba en el horror. Eduardo la miró, la preocupación surgiendo. «¿Qué pasa? ¿Quién es?», preguntó Eduardo, la ansiedad apretando su pecho.
Es mi padre, susurró Aitana, su mirada absorta, paralizada por el miedo. Él nunca debió haber estado aquí. Marco se rió, una risa fría y burlona. Sí, eso pensé. Se supone que debía estar muerto. La habitación se quedó helada. ¿Qué sabes de mi padre?, preguntó Aitana. El terror en su voz era palpable. Fuera, la tormenta parecía intensificarse. Cada rayo que iluminaba el cielo revelaba destellos de miedo en las caras de todos. Él estuvo detrás de todo esto. La traición, los secretos, el ciclo. Nunca están tan lejos como piensas, dijo Marco, acercándose más a Aitana. Tu padre es el hilo que une todo. Y tú eres el eslabón fuerte. Antes de que alguien pudiera reproducir el shock en sus ojos, la puerta se abrió de golpe. Un hombre ingresó, respirando con dificultad, pálido como la muerte. Su rostro era familiar y aterrador. Era el padre de Aitana, el hombre que todos creían muerto. La habitación estalló en caos. Los gritos fueron ensordecedores. Aitana retrocedió tambaleándose, el horror reflejado en su rostro. Su padre, de pie en la puerta, tenía la mirada de alguien que había visto cosas que no debía, o que trajo con él sombras del pasado. Todos ustedes están en peligro, gritó, su voz llena de desesperación. No pueden confiar en nadie, nadie. Las palabras resonaron en el aire como un eco de la verdad. La habitación pareció llenarse de un frío antinatural. Eduardo sintió que su mundo se desmoronaba en un instante. ¿Quién era realmente Aitana? ¿Qué secretos llevaban sus antepasados? Nada. Volvería a ser igual. En un instante, cada relación, cada creencia, cada forma de amor había sido despojada de su realidad. La tormenta seguía su camino fuera, pero dentro de ellos, un huracán de secretos estaba estallando. La pregunta impactante quedó flotando en el aire. ¿Podrían sobrellevar la verdad que se avecinaba? ¿O la oscuridad finalmente los consumiría? La sala se llenó de un aire gélido, como si la tormenta misma hubiera decidido entrar a la casa. Eduardo observó a su padre entrar. Los ojos de Aitana se llenaron de terror. Su figura se recortaba contra los flashes de luz de la tormenta. La identidad del hombre que todos creían muerto era un golpe directo al corazón de Eduardo. ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?, preguntó Aitana, sus palabras un susurro quebrado. Porque no podía, respondió su padre, su voz llena de gravedad. Tu madre creía que era lo mejor. Pero ahora todo ha cambiado. Sus ojos escanearon la habitación como si buscara a alguien. Están en peligro. Todos ustedes están en peligro. El miedo se instaló de inmediato. Los murmullos se intensificaron y las miradas se cruzaron en un torbellino de confusión. Marco, sacudido por la inesperada llegada, sonrió con sorna. ¿Y a quién pretendes salvar, viejo? ¿A la joven que acabas de descubrir que es tu hija? ¿O a la que creías que era tu esposa? El rostro de Aitana se blanqueó. ¿Qué, mi madre? No, no puede ser. Tú dijiste que no había secretos. Eso pensaba, dijo su padre, con un tono desgastado por el tiempo y la culpa. Pero el pasado es más complicado de lo que imaginas. He estado huyendo de un enemigo que sabe más de mí de lo que cualquiera podría pensar. Eduardo sintió como si el aire se le escapara. ¿Qué significaba eso? La verdad que subyacía en la historia familiar que había creído durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse. Sin poder contenerse, gritó: «¿Entonces quién eres?» «Soy el que decidió mantenerte a salvo», respondió el padre de Aitana, dejando caer el peso de su declaración. Y continuó: «Desde que me traicionaron he estado buscando a los que están detrás de este ciclo. He descubierto que hay más en juego. Ustedes son parte de un plan
que fue diseñado por alguien que jamás imaginaron. Al pronunciar esas palabras, su mirada se centró en Marco, cuya sonrisa ahora se tornaba en una expresión de inquietud. «Basta de juegos», exclamó Eduardo. «Solo dígame quién está detrás de todo esto». Su padre tomó aire y se armó de valor. «La familia Mendoza». Esa sola frase petrificó la corriente de murmullos en la habitación. La conexión que ninguna de las partes había considerado se volvió una espada afilada en el aire. Eduardo sintió que su estómago se hundía. «No puede ser. Tú no puedes estar hablando de eso», gritó. Isabela se adelantó, su cara enrojecida por la ira. «¿Qué estás intentando decir? ¿Que el hombre que traicionó a mi familia está de pie frente a nosotros ahora?» «Sí, Isabela», él respondía. «Y ese hombre tiene una historia que nunca debió salir a la luz». La tensión se sentía escalofriante, como si una corriente de electricidad estuviera atravesando la habitación. Entonces, justo cuando la atmósfera se volvió tórrida, la puerta principal se abrió de un golpe, y en el umbral apareció una figura familiar, pero esta vez acompañada de una sombra ominosa. Era la madre de Eduardo, pero más pálida, su mirada de angustia iluminada por las luces de la tormenta. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz llena de dolor. El temor dilató los ojos de todos. La figura que la acompañaba era un hombre con una cicatriz que cruzaba su rostro. «Lo hice por todos ustedes», dijo el hombre, alzando las manos, como queriendo calmar la situación. «El pasado debe ser confrontado, y ahora es el momento. Ustedes no son solo peones en un juego, son las piezas principales». Todo se detuvo por un instante. El aire se volvió espeso. La revelación sobre los Mendoza, la traición, el ciclo. Las verdades que habían estado ocultas fluyeron como un torrente fuera de control. Era una ola que arrastraba todo a su paso. «¡No es posible!», gritó Aitana, retrocediendo, su cuerpo temblando de miedo. El hombre con la cicatriz sonrió maliciosamente y dijo: «Lo es, querida. No huyas de lo inevitable, porque ya es demasiado tarde». La habitación estalló en un caos de gritos, cada uno intentando asimilar la magnitud de la traición y la oscuridad que ahora llenaba el espacio. Sin embargo, mientras el tumulto crecía, Eduardo sintió una punzada en su pecho, revelación de su conexión con Aitana y la relación que mantenía con Isabela. Comenzaba a adoquinar su camino hacia una verdad aún más oscura. No había vuelta atrás. 3 palabras resonaban en su mente: demasiado tarde. El futuro se divisaba en un abismo de incertidumbre, y una nueva realidad estaba por desencadenarse. El caos reinaba en la habitación. Eduardo, Aitana, Isabela y todos los presentes miraban con incredulidad a aquel hombre que, a pesar de haber sido dado por muerto, ahora estaba frente a ellos. La tensión en el aire era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Aitana temblaba, sus ojos llenos de repulsión y confusión. «No puede ser», gritaron Isabela y Laura al unísono, sus voces elevándose por encima del ruido de la tormenta. Eduardo sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Por qué no nos lo dijiste antes? Tú, de todos, deberías saberlo». Aitana lo miró, desbordada de emociones. No sabía que esto iba a suceder. El padre de Aitana intentó explicarse, su mirada sombría. «He intentado protegerles, a todos ustedes, pero los fantasmas del pasado nunca mueren. Han estado esperando la oportunidad de regresar». Marco observaba desde un rincón. Sus ojos oscuros brillaban con diversión. «Los fantasmas venenosos son lo que me gusta. Cada secreto revelado es como un petardo que explota. Pero, ¿saben qué? Ustedes son los que tienen que decidir qué pasará ahora».
El murmullo en la habitación se intensificó. Todos parecían estar buscando una manera de escapar de la tormenta, tanto la exterior como la interior. Eduardo tomó un respiro profundo. Si hay una verdad oculta, tenemos que afrontarla. No podemos dejarnos atrapar por este ciclo. La afirmación resonó en todos. Aitana se acercó a su padre, su voz llena de determinación. ¿Cómo podemos romper este ciclo? ¿Qué debemos hacer? La pregunta quedó flotando, clara como el estampido de un trueno. El padre de Aitana cerró los ojos momentáneamente. El sacrificio debe ser hecho. Es un camino doloroso, pero la única forma de romper el ciclo es confrontar a aquellos que han causado este tormento. Una sombra cruzó la mirada de Marco. Cuidado con lo que deseas. Las decisiones que tomen determinarán si sobreviven o si el pasado los aplasta. Tal vez deban unirse. Eduardo miró a Aitana. No estamos solos en esto. Juntos podemos luchar. Si vamos a resolver esto, lo haremos como una familia. Si realmente lo somos. Y esas palabras llenaron la sala de un nuevo sentido de propósito. La tormenta siguió rugiendo en el exterior, pero dentro de la mansión, la electricidad del momento comenzó a apagarse. Pero primero debemos descubrir quién es realmente el enemigo aquí, dijo Isabela con firmeza. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Aitana asintió, mirando. Oye, ¿hay alguna forma de deshacer lo que hicieron? Su voz era una mezcla de esperanza y desespero. Es complicado, respondió el padre, pero hay una antigua ceremonia. Se necesita valentía y tal vez un sacrificio personal. La habitación se llenó de un silencio pesado. Todos sabían que las palabras del padre de Aitana significaban que debían estar listos para enfrentar lo que viniera, en especial aquellos secretos oscuros que habían estado escondiendo. Mientras decidían sobre el sacrificio y el modo de confrontar el pasado, el viento aullaba más fuerte, como si quisiera advertirles sobre lo que estaba por venir. ¿Sería el sacrificio todo lo que necesitan para liberarse? Finalmente, Eduardo tomó la iniciativa y habló. Sea cual sea el sacrificio, lo enfrentaremos juntos. No más secretos, no más mentiras. Sus palabras sellaron el destino del grupo, uniendo sus destinos en la lucha contra la oscuridad. Mientras el trueno retumbaba y la tormenta azotaba el cristal de las ventanas, una nueva determinación se forjaba en la sala. Podían sentir el cambio en el aire. El momento de enfrentarse al destino estaba cerca. Y así, aunque la incertidumbre reinaba, una chispa de esperanza surgió entre ellos, como un faro en medio de las sombras. ¿Podrán romper el ciclo de traiciones y secretos, o el pasado se tragará sus posibilidades? Fue solo el comienzo de una lucha. Pero tú, querido amigo, tienes una decisión que tomar ahora mismo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que este contenido continúe creciendo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impresionante desenlace. Tu apoyo es lo que cuenta, es el momento de demostrarlo.